Hola, soy Maya, la mascota en grupo, y les daré un dato curioso. ¿Sabían que en 2020 murieron 2.204 personas menores de 70 años en Colombia por enfermedad pulmonar obstructiva EPOC? Y yo lo sé, siendo un perro. Y me preguntarán, Maya, ¿por qué ese dato curioso? Pues mis panas, el intento de ingenieros biomédicos, decidieron realizar un proyecto relacionado a un simulador pulmonar que mostrará los tres diferentes tipos de respiración: normal, obstructiva y restrictiva. Así que presten atención a esta ola de inútiles. Voy a hablar acerca de la parte de legislación y normativa de nuestro proyecto, el cual se trata de la comercialización de dispositivos médicos. Entonces, en Colombia la comercialización de dispositivos médicos es un proceso regulado por el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, para garantizar que estos dispositivos cumplan con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y desempeño. Se requiere una autorización de comercialización. Este proceso involucra varios pasos. El primero de ellos es elegir la modalidad de registro sanitario. Esto lo hace el solicitante para determinar cuál es el registro que corresponde a su actividad, siguiendo las pautas del Decreto 4725 de 2005. Esto es fundamental para identificar qué tipo de permiso se requiere para el producto o el equipo. El segundo paso es la evaluación técnica de dispositivos, el cual se trata de la autorización que hace una evaluación técnica de los dispositivos médicos. Esto incluye la descripción detallada del dispositivo, las pruebas realizadas y la esterilización, y qué se hará con el dispositivo luego de que sea desechado, la información del producto y demás cosas. Además, se debe presentar los estudios clínicos para demostrar la eficiencia del dispositivo. El tercer paso es la evaluación legal de los dispositivos médicos. Este es un estudio jurídico de la documentación presentada. En esto se involucra el certificado de venta, el certificado de exportación, la autorización del fabricante y el certificado de la Cámara de Comercio del fabricante o de la empresa que está creando el producto o el dispositivo. Estos documentos son esenciales para garantizar la legitimidad y la conformidad del dispositivo. El cuarto paso es la clasificación de riesgo del dispositivo médico, lo cual se hace por niveles según su nivel de riesgo. La clasificación se basa en criterios como la duración de contacto del equipo con el cuerpo, cuál es el grado de invasión y el efecto potencial. Además, también se mira cuáles serán los problemas a futuro o las consecuencias que puede generar el uso del dispositivo. Y el último paso es cuáles son los tiempos de expedición del registro sanitario. Eso depende de la clasificación de riesgo, ya que para los dispositivos clase 1 y A2 se emite los 2 primeros días hábiles luego de que sea erradicado, mientras que en la clase 2B y 3 el proceso se lleva los primeros 90 días hábiles. Ahora hablaré sobre el procesamiento de señales del proyecto. Consiste en simular un ventilador mecánico controlado por presión y ciclado por tiempo, para lo cual se toma el modelo del aparato respiratorio simulando el suministro de presión ventilatoria, que equivale a un voltaje en el ciclo eléctrico. De igual manera, el capacitor representa la complianza o distensibilidad pulmonar y la resistencia representa la resistencia de la vía aérea. Para esto se realizan 3 simulaciones. La primera simulación con parámetros normales respiratorios, la segunda y tercera simulación con valores diferentes que representa una respiración obstructiva y restrictiva. En la primera simulación, la curva de volumen muestra la fase inspiratoria y expiratoria, es decir, mientras la presión es positiva se realiza la inspiración durante un segundo, al otro segundo se realiza la fase expiratoria producida por la caída de presión. El ciclo de volumen se repite continuamente dependiendo del tren de pulsos. Este comportamiento es análogo a la carga y descarga de un condensador de un circuito RC. En una segunda simulación, la presión ventilatoria es la misma, pero la resistencia de la vía aérea es aumentada. Siendo esta una obstructiva, se evidencia la caída de volumen ocasionada por el aumento de la resistencia de la vía aérea, gracias a la obstrucción
producida en esta. En la última simulación, la presión ventilatoria es la misma, pero la capacitancia de la vía aérea es aumentada, siendo esta una restrictiva, generando la disminución de la distensibilidad pulmonar y por ende el aumento de la fuerza que debe generar la persona para llegar al mismo valor de la respiración que en una normal. Los circuitos quedarían de esta manera. El circuito de la respiración normal quedaría con una resistencia de 4.6 ohmios y un capacitor de 0.015 faradios. El circuito de la respiración obstructiva quedaría con una resistencia de 33 ohmios más grande, pero el mismo capacitor de 0.015 faradios. Y el circuito de la respiración restrictiva quedaría con una resistencia de 4.6 ohmios, la misma, pero cambia el capacitor con uno de 10 microfaradios. Por último, realizamos una réplica de la frecuencia de una señal amplificada respiratoria, amplificando de 0.08 a 0.67 Hz a 2 Hz, esto con un LM555, utilizando resistencias de 2.7 megaohms y 2.2 megaohms y un capacitor de 100 nanofaradios. Para la parte de modelamiento de sistemas biológicos, lo que se hace es tomar un modelo del aparato respiratorio, el cual consiste en un modelo unicompartimental, debido a que este adopta propiedades eléctricas que van a ser equivalentes a cada uno de los elementos que comprenden la vía respiratoria. Se puede entender, como se muestra en la imagen, como un tubo conductor de un solo flujo conectado a un compartimento elástico. Por eso se dice que es unicompartimental. De manera analógica, se va a tomar como un circuito RC, siendo la corriente el flujo de aire. Para lograr ese modelamiento se deben tener en cuenta qué variables y qué constantes se van a utilizar. En este caso, la presión, el volumen y el flujo de aire van a comportarse como variables en función del tiempo, mientras que la resistencia y la capacitancia del circuito RC se van a tomar como constantes de valores fijos, ya que estas van a representar las características del aparato respiratorio. En la parte de manera analógica se va a tomar la resistencia como la resistencia al flujo del aire que tiene el pulmón, y la capacitancia se va a tomar como la complianza o la distenibilidad pulmonar, que es esa capacidad que tiene el pulmón para poder expandirse. De esta manera se toma que para lograr los diferentes tipos de simulación respiratoria, para lograr una simulación de respiración obstructiva, lo que se hace es aumentar la resistencia del circuito de RC, y para lograr la simulación de la respiración restrictiva, lo que se hace es disminuir la capacitancia, logrando así generar un diagrama de bloques que es el que se encuentra en la imagen. Bueno, pues en esta sección del video pues vamos a explorar a detalle la importancia de los elementos mecánicos de nuestro simulador de pulmón. Bueno, pues nuestro simulador tiene una configuración biela-manivela y está compuesta por 4 elementos, ¿no? Entonces este sería pues un pistón, una biela, un cigüeñal y como tal la carcasa del mismo simulador. Pues bueno, el pistón cumple una función importante, ya que este al estar al vacío puede replicar los movimientos de inhalación y exhalación de una respiración normal. La biela es un componente muy importante porque es la que conecta el movimiento del cigüeñal con el pistón, y como tal pues el cigüeñal es uno de los elementos más importantes, ya que pues bueno pues convierte pues un movimiento lineal en un movimiento rotativo que va a ser trasladado hasta el pistón para que se pueda generar una respiración, pues ya sea, bueno, en este caso normal, restrictiva y obstructiva. Y como tal, nuestra carcasa es la que, bueno, contiene todo este sistema, y también tiene como función el diafragma y los bronquios de nuestro simulador, ya que tiene una bifurcación en la que van a haber conectado como tal los dos pulmones. Lo importante de este punto es que, bueno, todo este sistema va a ir conectado con un motor que va a estar también programado con las señales de los diferentes tipos de respiración que queremos simular.
Cualquiera puede.